México es un país con una reputación internacional marcada por los narcos, las armas y los corridos que hablan de gente peligrosa. Pero cualquiera que conviva con mexicanos descubre algo distinto. Son de los pueblos más cálidos y hospitalarios de Latinoamérica. Los mexicanos tienen una habilidad casi mágica para hacerte sentir parte de su familia en cuestión de minutos. Te sientas, te ofrecen comida y aunque digas que no, te la sirven igual. Y luego está su resiliencia. Pocos países sufren tanto y al mismo tiempo celebran tanto. Terremotos, huracanes, mala política y aún así siempre hay un meme, un chiste, un mariachi o un taco para sobrevivir. Es como si siempre anduvieran con ganas de fiesta. El Salvador arrastra el estereotipo más duro de Centroamérica: violencia, maras y peligro constante. Y tiene un origen claro. Muchas de las pandillas modernas nacieron tras la Guerra Civil de los 80, cuando miles de salvadoreños migraron a Estados Unidos y luego fueron deportados, llevando ese conflicto interno de vuelta al país. Pero el salvadoreño real es una mezcla extraña entre valentía, humor directo y una capacidad impresionante para adaptarse a todo. Hoy el país vive un giro surrealista: cárceles gigantes, una seguridad que antes parecía imposible, pupusas por todas partes, Bitcoin y un presidente a quien casi nadie cuestiona dentro del país. La gente allí habla fuerte, ríe fuerte y come fuerte. Las pupusas funcionan como combustible emocional. Sirven para celebrar, para consolar, para negociar y para todo. Y aunque por fuera parezca un país siempre en tensión, la mayoría de salvadoreños tiene un sentido de familia y lealtad que no se rompe ni con 50 años de problemas. España. España parece vivir en constante discusión consigo mismo. Los españoles hablan como si la vida fuera un debate eterno y sienten cada emoción al máximo volumen posible. Tienen fama de ruidosos, de llegar tarde, de comer a horas que desafían la biología humana y de insultar con una gran creatividad. Pero a la vez, España tiene una calidez humana que sorprende incluso a quienes ya la conocen. Les encanta cuando un extranjero intenta hablar su idioma, aunque lo haga fatal, y adoptan al visitante como si fuera un primo lejano que vuelve al pueblo después de años. Y tiene sentido, gran parte de su economía se sustenta en el turismo. La mesa es sagrada, se come con calma, se habla con pasión y en prácticamente todos los barrios hay perros ladrando, bares llenos y gente en la calle. Y aunque no haya toros por las calles embistiendo a la gente, es algo muy atado a su cultura. España es tradición, caos, comida, fútbol, toros y drama. Pero también es hogar para cualquiera que esté dispuesto a sumarse al ruido. Colombia. Colombia carga con uno de los estereotipos más repetidos del planeta: la droga. Todo el mundo piensa en narcos, en series de televisión y en un pasado que aún les persigue. Pero cuando hablas con colombianos, la imagen cambia de golpe. Dentro del país, la vida cotidiana va a otro ritmo: tráfico caótico, ciudades que no paran nunca y un nivel de energía que se siente en la calle. El colombiano promedio habla rápido, gesticula mucho y tiene una habilidad increíble para meter humor incluso en conversaciones serias. La música está en todos lados: vallenato por la mañana, reggaetón por la noche y cualquier excusa es buena para encender altavoces. Colombia es un lugar donde los estereotipos se quedan pequeños, porque la realidad social y humana es mucho más compleja que la imagen que venden fuera. Venezuela. Venezuela es un país donde el día a día cambió por completo en muy poco tiempo. Los cortes de luz son frecuentes, el transporte público funciona cuando quiere y conseguir productos básicos ha sido una misión complicada durante años. La inflación es tan alta que la gente hace chistes de billetes que ya no sirven ni como papel de notas. La emigración es masiva. Millones de personas han salido buscando estabilidad y eso ha creado comunidades venezolanas en prácticamente todos los países vecinos. A nivel interno, la diferencia entre clases es enorme. Zonas muy modernas conviven con barrios donde todo se hace a pulso, sin recursos y sin garantías. El país tiene un humor muy característico, casi como mecanismo de defensa, y eso marca mucho su cultura. Ecuador. Ecuador es un país que sorprende porque cambia completamente según la región. En la costa, la gente es más directa, el clima es pesado y todo se mueve rápido. En la sierra, el ritmo baja, el carácter es más reservado y el día a día tiene otro tono. Y luego está la Amazonía, donde el estilo de vida es totalmente distinto, con comunidades que viven muy lejos de cualquier ciudad grande. El estereotipo habitual es que Ecuador es un país tranquilo, pero lo cierto es que la economía y la política han tenido altibajos fuertes durante años. Muchas ciudades son seguras en una
algunas zonas y complicadas en otras, lo que obliga a estar siempre pendiente del entorno. Aún así, Ecuador tiene una identidad marcada que se nota en la forma de hablar, en la comida y en cómo se relacionan entre regiones, a veces como si fueran países separados dentro del mismo mapa. Bolivia. Bolivia es uno de esos países donde la imagen más básica que tiene mucha gente es la de un altiplano infinito, llamas caminando por ahí y mujeres con polleras cargando bolsas enormes como si no pesaran nada. El clima es tan duro en algunas zonas que respirar ya es un reto para cualquiera que no haya nacido allí. En La Paz, incluso caminar una cuadra puede dejar a un turista sin aire, mientras los bolivianos suben cuestas como si fueran escaleras automáticas. Las ciudades grandes están llenas de minibuses que frenan en cualquier sitio y mercados donde venden absolutamente todo, desde fruta fresca hasta remedios tradicionales que parecen sacados de un manual antiguo. También existe una separación muy marcada entre lo urbano y lo rural, y entre grupos culturales que mantienen tradiciones muy diferentes entre sí. Bolivia tiene una identidad tan fuerte que es imposible confundirla con otro país. Perú. Con Perú es difícil definir un estereotipo por sus grandes contrastes. El contraste entre Lima y las zonas andinas es enorme, costumbres distintas, ritmos distintos y prioridades distintas. El estereotipo más fuerte es la gastronomía, sí, pero eso tapa realidades importantes como la desigualdad, el centralismo y los problemas políticos que se repiten constantemente. En Lima todo es rápido, con tráfico imposible y una nube gris que parece permanente. En Cusco y otras zonas andinas la vida es más tradicional, con costumbres muy antiguas que siguen plenamente vivas. Y en la selva el ritmo cambia de nuevo, con una influencia totalmente diferente a la del resto del país. Chile es un país larguísimo y la personalidad también cambia según donde estés. En el norte todo es seco, duro y lleno de minas. En el sur llueve tanto que la gente ya ni comenta el clima. En Santiago la vida va rápido, con gente que habla cortado, directo y con un acento que a muchos extranjeros les suena como si las palabras vinieran sin vocales. El chileno típico se comunica con modismos que parecen otro idioma, y cuando se juntan varios, la conversación se convierte en un ritmo de frases cortas, ironía y comentarios que pueden sonar agresivos aunque no lo sean. Los terremotos forman parte de la rutina, al punto de que solo se preocupan si las lámparas empiezan a balancearse demasiado. Y en el fútbol, el humor se transforma en pasión absoluta, apagando por un rato ese tono serio que suelen tener en el día a día. Argentina. Argentina siempre aparece en la mente de la gente con una imagen muy clara, acento fuerte, manos en movimiento y alguien discutiendo algo aunque nadie lo haya pedido, y probablemente un mate pasando de mano en mano. Los argentinos hablan con una seguridad tan firme que incluso cuando inventan datos suenan convincentes. Buenos Aires mezcla edificios elegantes con calles llenas de bocinazos, colectivos que pasan rozando a todos y cafés donde la gente puede debatir durante horas sobre política, fútbol, economía o cualquier tema que genere conflicto. El interior del país tiene otro ritmo, pero conserva ese tono emocional que los caracteriza. El argentino promedio vive con un ojo en la situación del país y otro en su vida diaria, alternando entre el optimismo exagerado y la queja permanente, a veces en cuestión de minutos. Y sí, el fútbol no se toma como un deporte, es una estructura emocional que afecta a decisiones reales. Panamá, aquí todo gira alrededor de un proyecto gigantesco: economía, empleo, turismo y reputación internacional. Por eso la imagen típica es la de rascacielos modernos, bancos, contenedores moviéndose y negocios por todos lados. Y aunque la capital se ve moderna, el resto del país tiene un ritmo mucho más sencillo, con zonas rurales que viven casi al margen de ese crecimiento. Panamá también es conocido por su papel en temas financieros. Durante décadas fue un lugar donde empresas y particulares movían dinero con discreción, lo que creó un aura de misterio económico que todavía arrastra. La mezcla cultural es muy visible: caribeños, latinos, asiáticos y comunidades enteras llegadas por el canal, todo conviviendo en la misma ciudad. Panamá es pequeño, pero con una presencia internacional desproporcionada. Cuba es probablemente el país latino con la imagen más fija en la mente de la gente. Se piensa inmediatamente en un coche antiguo circulando por La Habana, música saliendo de alguna ventana y un gobierno que no ha cambiado en más de medio siglo. Las restricciones económicas han obligado a la población a desarrollar una creatividad técnica impresionante: reparar cosas imposibles, reutilizar piezas y arreglar motores con
herramientas improvisadas. El día a día está marcado por colas, desabastecimiento y un acceso a internet limitado que condiciona la vida moderna. La economía funciona con reglas propias, los precios cambian según la zona y la dualidad entre moneda local y divisas crea una desigualdad muy visible. La música, sin embargo, está en absolutamente todo y forma una parte tan grande de la identidad cubana como la política misma. Guatemala. En Guatemala la gente vive la vida en modo difícil. Viven rodeados de volcanes que humean cuando quieren, temblores y paisajes que parecen sacados de un videojuego. Y sin embargo, el guatemalteco sigue adelante con una calma que desconcierta. Su estereotipo más repetido es que cada familia tiene medio árbol genealógico viviendo en Estados Unidos. Pero lo curioso es que incluso con tantas separaciones, mantienen un sentido de comunidad muy fuerte. Son trabajadores, discretos y sorprendentemente resistentes. Suben montes que dejarían sin aliento a cualquiera. Hablan poco pero observan mucho. Y cuando te abren la puerta de su casa, te adoptan sin preguntar demasiado. Uruguay. Uruguay parece un país diseñado para bajar el nivel de estrés del continente. Calles tranquilas, gente caminando despacio y un silencio que sorprende si vienes de países más ruidosos. El uruguayo siempre aparece con un termo bajo el brazo y un mate extremadamente caliente y toma sorbos como si formara parte de su respiración. Montevideo tiene un aire nostálgico, con bares antiguos, playas que la gente disfruta incluso cuando hace frío y un tráfico que rara vez se descontrola. La política es tema frecuente de conversación, pero de forma calmada, sin los gritos y dramatismos de otros lugares. En el fútbol, sin embargo, la calma desaparece. Ahí sí aparece un lado más intenso, alimentado por la historia deportiva del país. Uruguay es pequeño, estable y bastante directo, y aunque no busca llamar la atención, siempre deja una impresión de orden y sencillez. Paraguay es uno de los países menos mencionados en conversaciones internacionales, y justamente por eso mucha gente solo conoce dos cosas, el tereré y el guaraní. El paraguayo vive en un calor que no perdona, y por eso ves a todo el mundo con una jarra térmica enorme, sorbiendo tereré como si fuera parte de su metabolismo. El idioma guaraní está tan integrado en la vida diaria que incluso quienes no lo hablan terminan entendiendo frases sueltas solo de escucharlas. El país tiene una historia marcada por la Guerra de la Triple Alianza, uno de los conflictos más devastadores de América Latina que redujo a la población de forma brutal y dejó una huella que todavía se refleja en el carácter reservado y firme de la gente. Asunción mezcla avenidas tranquilas, con zonas donde la informalidad domina y el ritmo de vida suele ser más pausado que en otros países del continente. Paraguay no utiliza una imagen exagerada para definirse, simplemente sigue su propio camino, sin necesidad de llamar la atención. Brasil. La imagen clásica es la del carnaval, la samba, el fútbol y gente loca celebrando cualquier cosa que se pueda celebrar. Pero ese estereotipo tiene raíces históricas reales. La mezcla cultural entre europeos, africanos e indígenas creó un estilo de vida donde la música y la fiesta están profundamente integradas. En Río, la playa funciona como punto de encuentro social, gimnasio improvisado y oficina emocional de millones de personas. En Sao Paulo, en cambio, todo es velocidad, negocios y tráfico interminable, casi como otro país dentro del país. El norte tiene un ritmo distinto, con tradiciones afro-brasileñas muy marcadas y una relación más cercana a la naturaleza. Brasil combina desigualdad extrema con creatividad infinita, y en cualquier ciudad puedes ver improvisación constante, desde vendedores ambulantes hasta músicos tocando en la calle sin necesidad de escenario. El cliché del brasileño festivo no aparece por casualidad, realmente están acostumbrados a enfrentar la vida con una energía que parece inagotable. República Dominicana es música, desde que te levantas hasta que te acuestas. La imagen típica es alguien bailando bachata o merengue en cualquier parte, aunque no haya música sonando. Ese comportamiento tiene una explicación simple. En los años 60 y 70, estas músicas se consolidaron como parte de la identidad nacional y se volvieron inescapables en fiestas, radios y eventos familiares.
El dominicano habla fuerte, se ríe fuerte y vive con una energía difícil de igualar. En las carreteras todo se mueve rápido y con poca paciencia, mientras que en los pueblos el ambiente puede ser mucho más relajado y cercano. El béisbol es casi una religión y el sueño de muchos niños es terminar en las grandes ligas. El país también tiene una mezcla social muy marcada, donde el turismo se cruza con la vida local todo el tiempo, generando contrastes que llaman mucho la atención. Puerto Rico combina el Caribe con una influencia estadounidense tan fuerte que muchas veces parece estar entre dos mundos. El puertorriqueño típico aparece en la cabeza de mucha gente con una gorra ladeada, mucha actitud y un gran ritmo de reggaetón. Este estilo viene directamente de los años 90 y 2000, cuando el género explotó y se convirtió en parte de la identidad cultural de toda la isla. En San Juan, la vida es rápida, ruidosa y llena de movimiento, con carros sonando a todo volumen y gente en la calle a cualquier hora. El clima hace que la vida se viva mucho al aire libre, con playas que funcionan como punto de reunión social más que como sitios turísticos. La relación con Estados Unidos genera discusiones constantes sobre identidad, política y futuro, porque la isla está en una situación única que no se parece a la de ningún otro país latino. Honduras. Honduras suele aparecer en los medios como un lugar peligroso, lleno de barrios complicados y con problemas de seguridad que llevan años sin resolverse. Pero esa imagen no refleja el día a día completo. En las ciudades grandes, la gente convive con buses viejos que pasan cuando quieren, vendedores en las calles y un ritmo que cambia mucho según la zona. El hondureño típico habla claro, sin rodeos y tiene una capacidad impresionante para seguir adelante aunque la situación económica esté estancada desde hace décadas. En muchas regiones rurales, las oportunidades son escasas y la gente depende del trabajo agrícola, lo que hace que la migración sea un tema constante en casi todas las familias. Aún así, hay una fortaleza social muy marcada, comunidades que funcionan como redes de apoyo y costumbres que se mantienen incluso en contextos difíciles. Honduras vive en tensión, pero también en una rutina donde la adaptación es una necesidad diaria. Nicaragua. Nicaragua está muy marcada por su historia política. Los conflictos internos, la revolución sandinista y los cambios de gobierno crearon una sociedad acostumbrada a vivir con incertidumbre. En algunas ciudades, la infraestructura está deteriorada, el transporte es inestable y los cortes de agua o electricidad son parte habitual de la vida cotidiana. El contraste entre lo turístico y lo que vive la población es enorme y eso sorprende mucho a quien pisa el país por primera vez. El nicaragüense suele tener un trato directo, sin excesos, y mantiene una vida sencilla donde lo básico pesa más que cualquier lujo. El campo sigue siendo fundamental para la economía y muchas zonas funcionan casi desconectadas del ritmo de las capitales latinoamericanas. Costa Rica es el país que muchos imaginan como la versión relajada de Centroamérica. No tiene ejército, vive del turismo y tiene una estabilidad que destaca frente a sus vecinos. La gente suele tener un trato calmado, con poca prisa y una actitud optimista hacia casi todo. En San José, el tráfico puede ser un caos, pero fuera de la capital, la vida cambia por completo y se vuelve muy tranquila, rodeada de zonas verdes y actividades al aire libre. La educación y la salud pública están relativamente bien desarrolladas, lo que da una sensación de orden que no es tan común en la región. Aquí la gente se toma el día con paciencia, disfruta lo simple y pocas veces entra en confrontaciones innecesarias. Costa Rica funciona como un punto estable en un continente donde la estabilidad no suele durar demasiado. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.